vamos a estar tocando algunos temas importantes de cultura que la verdad es que nos van a enseñar, nos van a ampliar el panorama acerca de lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Así que el día jueves estuvimos platicando un poco acerca de nuestro primer tema, somos familia. ¿Ok? Y el que está a tu lado, somos familia. Y le somos distintos, pero somos familia. Dile a algunos más feos que otros, pero somos familia. Eso sí que no, dígale. Y estuvimos diciendo algunas características importantes de cómo Dios, lo primero que instituye en la tierra no es la iglesia, no es religión, no es ninguna clase de secta o alguna cosa así, sino lo primero que Dios instituye es la familia. Y la importancia que Dios le da a la familia tiene características esenciales. Ahí voy. Que de por sí ando gangoso y luego el micrófono no me ayuda mucho. Y hoy vamos a hablar acerca de ser audaces en la fe. Una de las características de la cultura que tenemos aquí en Cornerstone es que somos audaces en la fe. Y ser audaces en la fe, ¿alguien sabe qué es un audaz? ¿Qué es una persona audaz? ¿Quién sabe quién es alguien audaz? Alguien que va más allá de sus límites. ¿Alguien tiene otro concepto de audaz? ¿Qué es audaz? Si a usted escucha esa palabra, ¿a qué le suena? ¿Cómo a qué le suena? ¿Como que es listo? ¿Qué más? ¿Que es rápido? ¿Qué más? ¿Que se atreve a hacer lo que otros no? ¿Qué más? ¿Qué es audaz? Si usted escucha esa palabra en una plática y le dice, él es muy audaz, ¿qué entiende? ¿Que no le tiene miedo a nada? ¿Qué más? Algunos se quedan, no, ¿quién sabe qué será eso? Dijeron que don Chanito es muy audaz, pero pues ¿quién sabe qué será eso? Me sonó como algo así de dragón o algo así, ¿no? Claro que no. O sea, todos tenemos más o menos un concepto de lo que es audacia. Y audacia tiene que ver con todo lo que dijeron. Pero si lo buscamos en el diccionario, audaz es una persona que no tiene miedo a hacer las cosas. Eso es alguien audaz. Es decir, rebasa sus límites, aunque parezca que eso es lo que quizás lo que menos pueda hacer. Él dice, no, sí puedo y lo voy a lograr, ¿no? Es algo así más o menos como un día agarrar el valor para tirarte del bungee y ya cuando estás ahí en la plataforma sentirte así, ¿no? No, ya no lo quiero hacer, ¿no? Pues ya estás ahí. Y el audaz se para, se planta firme, y aunque tenga todo el miedo quizás ahí alrededor de él, porque no en él está firme, él sabe que lo tiene que hacer y sabe que lo puede hacer. Y quizás hay voces alrededor que le digan, mira, está muy profundo, mira, no lo hagas, y si se revienta la cuerda, porque nunca faltan las voces ahí alrededor, ¿no? Pero también hay voces que le van a decir, sí, vamos, dale, tú aviéntate. ¿Qué puede pasar? Pues nada más que no vuelva.
Pero ¿qué puede pasar? Un audaz es aquel que rebasa sus límites y que no tiene miedo a hacer las cosas. Entonces, hablemos acerca de ser audaces en la fe. Hebreos capítulo 11. Y vamos a trabajar sobre estas características en Hebreos capítulo 11. ¿Ya está ahí? El versículo 1 todos se lo saben, creo yo, ¿o no? Es pues la fe. A ver otra vez. Es pues la fe la convicción de lo que no se ve. Voy a comenzar describiéndote por qué somos audaces en la fe en Cornerstone. Somos audaces en la fe porque nos atrevemos a creerle a Dios y al hablar provocamos que el cielo invada la tierra. Por esa razón somos audaces en la fe. Y veamos y comprobémoslo con la escritura. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y vamos a comenzar describiendo algunas personas ahí. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel que lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían el tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, y habiéndosele dicho
En Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en la paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad y se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hasta ahí. Inclina tu rostro, Padre. Dale tu espíritu a tu palabra. Dale el sentido que necesita para nuestro corazón. Que tu palabra, Dios eterno, venga a transformar nuestra mente. Que tu palabra venga a traer, Señor, fortaleza. Que tu palabra nos traiga una revelación precisa de aquello que tú estás haciendo y anhelando para cada uno de nosotros. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pudiésemos hablar de cada una de las características de los hombres mencionados en esta porción de la Escritura. Podríamos describir cada una de las hazañas de cada uno de estos hombres, pero enfoquémonos en aquello que Dios a nosotros nos ha estado pidiendo. Aquello que nos lleva al límite de nuestras fuerzas y que quizás Dios ha estado empujando nuestro corazón a hacer algo diferente, a tomar decisiones trascendentales para el cambiar nuestra historia y a poder poner a prueba cuánto realmente hemos creído de lo que Dios nos ha dicho. Pongamos en perspectiva todas las veces que Dios ha venido a nuestra casa, a nuestra vida o en medio de una reunión y Dios nos ha hablado y nos ha pedido hacer cosas que tienen que ver con nuestro desarrollo espiritual, que tienen que ver con alcanzar sus promesas. Es increíble que la Escritura mencione a estos hombres y termine diciendo que todavía hay más hombres de los cuales podríamos hablar. Y uno de ellos precisamente que menciona esa parte es David. Y quisiera hablar un poco acerca de David, porque si hay alguien que nos muestra una fe audaz es David. Tener una fe audaz o ser audaces en la fe tiene que ver precisamente con rebasar todo aquello que a nuestra lógica no es posible llevar a cabo. Es impresionante que un jovencito de aproximadamente 14 a 16 años
pueda darle su currículum al rey de lo que ha hecho, y cómo un jovencito de esa edad le puede decir a un rey, cuando algún león o algún oso viene por alguna oveja de mi rebaño, yo corro tras él, lo tomo con mis manos y lo mato. Eso sí que estaba loco, ¿no? Pero ¿será que David tenía una fuerza descomunal? ¿Será que realmente David era tan, pero tan fuerte que podía hacerlo solamente porque sí? No. Es precisamente por el hecho que aparece en el libro de Hebreos capítulo 11 al final. Y dice que si habláramos de ellos, no terminaríamos de impresionarnos cómo es que su fe lograba provocar lo que ellos hacían. ¿Cómo es que la fe podía provocar que tuviera esa fuerza para abrir la quijada de un león o la quijada de un oso? Porque esa era la forma en que los mataba. Si tú para darle la pastilla a tu perro no le puedes abrir el hocico, ¿o no? ¿Cuántos han intentado darle una pastilla a un perro? ¿Sí han intentado alguna vez darle una pastilla a un perro? ¿Sí? ¿Y a poco es sencillo? Ahí estás batallando y el perro, y tú abre el hocico, ¿ah? Y logras meterle la pastilla y el perro la saca con la lengua. Y dices, otra vez. Y ahí estás abriéndole, ¿no? Y muy apenas puedes lograrlo. Ahora imagínate abrir la quijada de un león o de un oso con tus manos a tus 14, 16 años. Y más en la edad donde todo les duele, ¿va? ¿Sí o no? Donde todo les da flojera. Ay, mamá. Ay, está bien pesado, mamá. Ay, no puedo, mamá, la ventana está atorada, no la puedo abrir. Y ahí va la mamá. Ay, quítate. ¿Sí o no? Hazte un lado. Si le quitas el segurito, se abre, mijo. ¿Sí? Imagínate esa edad. Dime si no se necesita fe para lograr algo así. Todos vemos la historia de David desde la perspectiva de David, es un hombre conforme al corazón de Dios, pero nadie se ha puesto a pensar que David estaba desarrollando fe desde que era un muchacho. Y eso nos pone a nosotros en perspectiva de que no tenemos excusa para desarrollar la fe. ¿Cuántos años tiene usted? Y dígame cuánto ha logrado con su fe. Pongámonos en perspectiva con la vida de David desde su juventud y rebasando sus temores. Tenía tanta fe que su fe era suficiente para poder ignorar las ofensas de su propia familia, el menosprecio de su papá. Su fe era suficiente para no deprimirse, para no quedarse ahí hundido pensando, mi papá no se acordó de mí, llamó a todos mis hermanos para que Samuel escogiera uno como rey y de mí no se acordó. No se deprimió como se deprimen los jóvenes de ahora, que ya lloran porque, mamá, a él le compraste unos chocorroles y a mí no me trajiste nada. Ok, está bien. Y ya se están golpeando porque ya se sienten que su mamá no los ama. Ahí están lamentándose. Está bien, mamá. Tú siempre dices que no tienes favoritos, pero mira. Sí, a tu hijo sí, a tu hijo el favorito sí le haces. ¿Y a mí? Bueno, también hay algunas mamás que sí son manchadas, ¿verdad? Sí se la vuelan. Pero esa es otra historia. Luego cuando hable de la familia les vuelvo a dar un tema acerca de eso. Ahorita estamos hablando acerca de la fe. Y entonces tú ves a un David
que tiene fe suficiente para no hacer caso al menosprecio. Tan es así que cuando llega, David no reclama de que ya todos sus hermanos están ahí. David no está enfocado en lo que su papá hizo, sino en lo que está aconteciendo. Y cuando Dios le dice a Samuel, este es, y Samuel le da la instrucción a David, dobla tus rodillas aquí porque el Señor me ha dicho que te tengo que ungir como rey. David no sale de ese momento brincando y soy el próximo rey. Tú no ves a un David actuando de una forma absurda. ¿Qué lo hace mantener su posición? Saber que es por su fe y no por quién es él. David no sale presumiéndole a sus hermanos. ¿Quién es el futuro rey de Israel? ¿Quién? David no sale diciéndole a Eliab, que era el más fornido y hombre de guerra. No sale diciéndole a Eliab, a ver, ¿qué Eliab? ¿Qué decías? ¿Que yo qué? Y sigues viendo la vida de David, la historia de David. Y la escritura dice, o la escritura da a entender, que David se levanta de ese momento. Y David no se va a presumirle a la gente que ya fue ungido como el próximo rey de Israel. La fe te mantiene en la posición de humildad que tú y yo deberíamos de tener de manera constante. Porque cuando hacemos a un lado la fe, es entonces cuando el ego comienza a levantarse. Pero David no sale de ahí presumiendo que es el futuro rey de Israel. David sale de ahí y lo que vuelve a hacer es ir a pastorear las ovejas de su padre y seguir con la responsabilidad que tiene hoy, porque el mañana lo espera, y si pierde lo que tiene hoy, quizás el mañana no llegue. Ser audaces en la fe tiene que ver con las decisiones diarias y constantes que Dios te presenta, con lo que Dios te pide entregar hoy, con lo que no te atreves a hacer ahora mismo. Ser audaces en la fe tiene que ver con dejar de ver tu perspectiva y tus limitaciones. Tiene que ver con hacer a un lado la ofensa de la persona y poder seguir tratando a la persona aunque la ofensa haya venido de parte suya. Porque la fe te hace cubrir con la perspectiva del cielo, no que no puedes cubrir con tu propio sentir. La fe es la que te hace seguirte relacionando con alguien que quizás te ofendió, pero que ya te pidió perdón. Y que a mucha gente le cuesta trabajo separar la ofensa de la persona. Y siguen viendo a la persona como si la persona misma fuera la ofensa. Ser audaces en la fe tiene que ver con romper tus limitaciones, lo que tu mente y tu carne te dictan. La primera historia que menciona Hebreos es Caín y Abel. Y dice que por la fe Abel ofreció algo mucho más preciado para Dios. ¿Cuáles eran las características de la ofrenda de Abel? Que las características de la audacia en la fe tienen que ver con que tú preparas para Dios con anticipación, aunque el futuro te esté diciendo que te vas a quedar sin nada. Tu fe te hace creer que al contrario, lo que tú siembras se va a multiplicar. Porque si analizas la ofrenda de Abel, es una ofrenda preparada, es una ofrenda intencional y es una ofrenda con todo el deseo de su corazón de agradar a Dios. Él no estaba esperando que llegara el día de ir a entregar la ofrenda. Él previamente se había preparado con anticipación. Y dice que había preparado de sus ovejas, de lo que tenía, lo primero y lo mejor para Dios.
Pero Caín esperó hasta el día en que se iba a entregar la ofrenda. Es algo así más o menos como cuando traemos las primicias. Y desde tiempo se les está diciendo, va bien el tiempo de primicias. Y el mero día tú estás buscando, ay, ¿qué voy a llevar de primicias? ¿Qué voy a llevar de primicias? Voy ahorita llego de paso ahí a la bodega Aurrera y ahorita compro ahí una despensa nada más para no llegar sin nada. Y se lo digo porque eso es visible. Eso es muy palpable. O a la mera hora estás buscando entre tu cartera, aquí traigo 300 pesos que me sobran, ahorita los echo en un sobre y ya con eso se aliviana. La fe es aquello que dice, voy a tomar lo mejor porque lo voy a ofrecer para Dios. Y Dios para mí merece todo lo mejor. Fe no es pensar, y si lo que estoy separando para Dios se hace más grande, qué bueno. Porque se trata de que Él crezca en ti. Se trata de agradarlo a Él. Pero cuando empiezas a ver tus limitaciones y tú vienes y dejas una ofrenda y dices con estas palabras, pues esto es lo que pude. No es cierto, eso es lo que decidiste, porque podías más y no lo hiciste. Ser audaces en la fe es creer que nada de lo que yo siembre en el reino queda sin recompensa. Y luego la siguiente historia nos dice que Enoc es traspuesto y que nadie lo encontró porque fue Dios quien lo traspuso. Y es interesante que se mencione a Enoc porque ese nivel que Dios mismo da testimonio que Enoc tiene es de caminar, imagínate, caminar con Dios a la par. Es una plática que Enoc va teniendo y que al caminar Dios mismo va a su lado. Y no es una cuestión solo de fe, de creer que Dios está a su lado. Es una cuestión de realidad. En ese momento Dios está caminando junto con Enoc. Es algo que no vas a ver en otra parte de la escritura más que en la vida de Enoc. Imagínate llegar a ese punto donde Dios mismo tenga que descender y comenzar a caminar contigo, y que tú no solamente tengas en tu mente y en tu corazón, pues yo creo en la palabra que dice que Dios está conmigo. No es una cuestión solo de esa magnitud, es una cuestión de realidad. Enoc sabe que la persona de Dios está ahí a su lado. Una fe audaz es la que provoca que el cielo se convierta en una realidad en la tierra. Que cuando tú te sientes en tu cuarto con una guitarra, tú no solo tengas la perspectiva que Dios te va a dar la inspiración, sino que Dios mismo se siente ahí a tu lado y comience a darte letras directamente del cielo. Y tú comiences a escribir con libertad lo que Dios te está diciendo. Esa es una fe audaz. Eso es algo que nadie puede evitar cuando llevas tu fe al nivel en la cual Dios siempre ha estado queriendo empujarla. Que aún a pesar del menosprecio de tu familia, de tus hermanos, aún a pesar de que la gente no espere nada de ti, tú llevas tu fe a ese nivel donde una sola letra de una canción te puede posicionar en el lugar más alto que alguien haya tenido sobre la tierra. ¿Por qué? Porque vemos la deficiencia de nuestra sociedad hoy en día, e incluso en el cristianismo. No vemos letras del cielo. Son muy pocas las canciones que tienen letras del cielo. Vemos una imitación
de otros artistas queriéndolo introducir en la iglesia. Cuando tenemos el arma más poderosa, que es la fe, para poder bajar lo que en el cielo existe y hacerlo realidad en la tierra. Tenemos la fuente más grande de la adoración, que en el cielo todo el tiempo está sonando la adoración a Dios. Por eso es que cuando menciona que no fue hallado porque lo traspuso Dios, ¿sabes a qué se refiere esta parte? Se refiere a que la gente siempre busca una explicación cuando Dios le da éxito a alguien más, pero nunca van a tener una explicación, porque siempre que Dios hace algo, Dios sabe cómo esconderlo de la explicación de la humanidad. Así que Dios hace que se confundan todos aquellos que esperan una explicación para tu éxito. ¿Cómo es que Daniel pudo aprender a tocar el bajo así, si nunca nadie, un maestro, le enseñó? Nadie se sentó con él y le dijo: hazlo de esta manera, esta es la técnica correcta. ¿Cómo es que pudo en tan poco tiempo lograr hacerlo? Se llama fe. Se llama fe. ¿Cómo es que Joel, no siendo un cantante, ahora resulta que es el ministro de la alabanza en la iglesia? Se llama fe. Y cuando Dios hace algo, Dios esconde la explicación de los hombres, porque eso es algo que se logra solo a través de la fe. ¿Cómo es que tu negocio se pudo haber convertido en el número uno teniendo tanta competencia alrededor? Si tú ni siquiera sales y ofreces tu producto, es que hay una explicación más real, y la Biblia dice que Dios es quien produce el querer como el hacer. Así que Dios tiene la capacidad de tocar el corazón de cualquier cliente para que en lugar de comprarle a alguien más, vengan contigo y compren lo que tú tienes. Esa es la realidad de caminar con Dios. Esa es la realidad de tener a Dios a un lado. Esa es una fe audaz. Y Dios hace un paréntesis y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres hacer algo pero no lleva el ingrediente de la fe, quizás puedas lograr una parte de lo que tú quieres, pero tus logros no serán agradables delante de Dios cuando en tus propias fuerzas tú lo estás haciendo. ¿Cómo comprobamos esto? Sencillo, el joven rico. Guarda los mandamientos. He guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Oh, eres perfecto. Eres un hombre perfecto. Eres un hombre recto. Eres correcto. Pero una cosa te falta: fe. ¿Por qué es fe? Porque la fe te lleva al límite de la dependencia total de Dios. Y cuando Jesús le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, entonces ven y sígueme, quiere decir que todos los mandamientos que guardó desde su juventud solo lo hizo por costumbre y por religión. Porque cuando la palabra de Dios llega a tu mente, solo cambia tus hábitos, pero cuando llega a tu corazón, cambia todo tu ser. ¿Tú crees que Dios no hubiera podido multiplicar todo lo que Él estaba a punto de entregar al deshacerse de sus riquezas? Sí, pero la idea de Dios no era multiplicarle. La idea de Dios era que cuando ese hombre llegara a la eternidad se diera cuenta que todas las riquezas que él sembró en la tierra, en el cielo, habían sido multiplicadas, y ahora iba a gozar de mucho más de lo que él pensó. Porque la fe no está esperando someterse a lo que pase aquí en la tierra. Eso no es fe.
Creer que si le doy más a Dios, Dios me va a dar más a mí. Eso no es fe. De hecho, eso se llama interés. Pero darle desinteresadamente a Dios, sabiendo y teniendo claro que todo lo que siembre en Él no queda sin recompensa, eso cambia la situación. Porque ya no lo hago por interés, lo hago porque quiero honrarlo y agradarlo solamente a Él. Pero si mi mentalidad es voy a sembrar más para que Dios me dé más, la intención no está correcta. Si mi mentalidad es Dios me ha bendecido más y por eso tengo que darle más, entonces tú no estás esperando nada a cambio, pero es inevitable que llegue. Es inevitable que llegue. Por eso es que Dios dice que sin fe es imposible agradarle. ¿Podemos hacer cosas sin fe? Muchas. Pero el problema es que no todas van a agradar al corazón de Dios. Y menciona una historia más. Y Noé dice: cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que habían de venir, con temor preparó el arca. ¿Por qué crees que con temor? ¿Ah? Porque la fe no tiene que ver con lo que tú puedes ver. Imagínate esto. Nunca en la historia de la humanidad, hasta el tiempo de Noé, había llovido sobre la tierra. Y Dios le dice que prepare un arca porque va a venir un diluvio. ¿Tú le creerías? La neta. ¿Tú le creerías? Y luego las medidas que le das son estratosféricas. Y dices: no te pases, pues ¿qué vamos a meter en el arca? Porque todavía hasta ese momento no le había dicho que iban a meter en el arca. Solo le da las medidas y le dice: haz un arca, construye un arca, porque va a venir un diluvio sobre la tierra. Hasta ese momento no le ha revelado que va a meter. La primera instrucción es: construye un arca con estas medidas. Interesante, ¿no? Pero jamás en su vida Noé había visto llover. ¿Tú le creerías? ¿Verdad que está grueso el caso de Noé? Es como si Dios te dijera: esto está bien salido, pero vamos a poner un ejemplo. Es como si Dios te dijera: vete ya a la macroplaza, te sientas ahí en el monumento que está en medio de la macroplaza, y ahí yo te voy a mandar un montón de gente para que tú les prediques el evangelio, ¿no? Y tú llegas a la macroplaza y justo el día que llegas está sola la macroplaza. Yo te pregunto: ¿tú te sientas ahí hasta que llegue la gente? Ahí en medio del sol. Que te toque un día de esos calorones de 45 grados. ¿Tú vas y te plantas ahí? La gente te ve con una Biblia en la mano y al contrario de acercarse, todos se alejan de ti, ¿sí o no? ¿Sí o no? La pregunta es: ¿tú lo harías? ¿Tú de verdad estarías creyendo eso? La neta es que no. A veces nos hemos subido al camión o nos hemos subido al metro y hemos sentido en nuestro corazón dar una palabra y ya sientes que te tiembla la voz y no lo haces, ¿no? Das el primer paso, ¿verdad? Te paras de tu lugar, te agarras del tubo y sientes que la voz no te sale. Y quieres empezar, pero ves a la gente y imagínate este cuadro. Ves a uno que está con el celular, los otros van cotorreando y van a las risas, y luego una señora se va durmiendo y va cabeceando, ¿verdad? Suben los trabajadores todos cansados, agüitados con su mochila, y tú estás ahí parado agarrado al metro. Estás viendo todo el cuadro de toda la gente. Ves a un señor que viene todo enojado y viene echando rabietas, hijos de no sé quién, y tú tienes el mensaje ahí en el corazón y Dios te está empujando y ya diste el primer paso, que es ponerte de pie.
Pero tu fe no fue tan audaz, que tuviste miedo y simplemente agachaste la cabeza y dijiste: no puedo. Y era el día en que podías rebasar tus límites. Era el día en que podías haber visto un milagro en cualquiera de esas personas que estaban ahí. Y no lo hiciste, porque tu fe no alcanzó. Ahora imagina a Noé. Construye un arca, Noé. Estas son las medidas. Voy a destruir la tierra, voy a erradicar la tierra con un diluvio. Yo imagino a Noé antes de empezar a construir el arca. Yo estoy seguro que a Noé se le fue el sueño. Estoy seguro que estuvo días pensando: ¿cómo rayos construyo un arca? Y sobre todo de ese tamaño. En Estados Unidos hay una réplica del arca de Noé que la hizo un hombre, y está impresionante el tamaño. La réplica más exacta la hicieron con las medidas de la Biblia. Y yo solo vi el reportaje, pero está impresionante. Las personas se paran a un lado del arca para tomarse la foto, y es increíble la magnitud de la embarcación. Y yo cuando veo eso digo: triste Noé, este cuate si era de otro nivel de fe. Nunca en tu vida has visto caer una gota de agua del cielo y construyes un arca porque Dios va a destruir la tierra con un diluvio. Ese sí está loco. Se llama audaz en la fe. No ve límites en su fe. El problema es que nosotros queremos ver primero el resultado de Dios o la respuesta de Dios. Hay veces que Dios nos ha inquietado en algunas cosas y en algunas áreas de nuestra vida. Te voy a poner ejemplos sencillos. De repente un día Dios te dice: dale de comer a esos indigentes que has visto que están ahí caminando por las calles. No tienes que hacer nada extraordinario. Simplemente un día en el porche de tu casa preparas una mesa, preparas una comida sencilla. No tiene que ser algo tan extraordinario. Tú estás obedeciendo a la indicación de Dios. Vienes por ellos, los invitas a comer a la mesa y tú preparas todo. Es todo lo que Dios quiere que hagas. El otro día vine al 7 a comprar agua y ahí está mi amigo Macario. ¿Okay? Toda la gente ya lo tiene por loco, por chisqueado, por perdido. Y ese día le dije: Macario, ayúdame con un garrafón. Sí, señor, le ayudo. Entró por el garrafón, lo subió a la camioneta, se quedó parado y le digo: ¿qué estás esperando? No, nada. Y le digo: ven, Macario, te quiero dar algo. Te voy a dar dinero, pero antes de dártelo, quiero darte un abrazo. Y se me queda viendo Macario y me dice: ¿sí sabía usted que cuando usted abraza a una persona puede romper cosas de su niñez? Eso me dijo. ¿Y sabe qué me dijo más? Me dijo: un abrazo es una manifestación del amor de Dios para las personas. ¿Sabes cuántos hemos visto a ese hombre ahí? ¿Y cuántos nos hemos preocupado por él? Una fe audaz es la que rompe sus límites. Es la que se atreve a ir mucho más allá de lo que comúnmente puedes hacer. Aunque no veas llover, eso no significa que no vaya a llover. Aunque jamás en tu vida hayas visto
un diluvio no significa que no vaya a suceder. Es como cuando el Señor dice: vamos, comienza a hacer planes para el negocio que me pediste. Y tú comienzas a hacer planes y empiezas a proyectar. Y de repente un día te entra el temor. Y dices: no, es que ¿y si perdemos todo? Se necesita ser audaz en la fe para creer que aquel que te lo dijo, aunque ahorita quizás empiecen a dificultar las cosas para poder lograrlo, Él no te dijo cuándo lo ibas a hacer, solo te dijo: comienza a prepararte porque va a suceder. Y si tú no comienzas a prepararte, o si empiezas a prepararte pero no ves que suceda, entonces no estás siendo audaz en la fe, porque primero quieres ver toda la respuesta, y primero tienes que dar pasos de fe antes de ver la respuesta. Y termino con una historia que me gusta mucho, porque ya las demás ya no las voy a poder tocar tan poco tiempo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es impresionante la historia de Abraham. Es tan impresionante cuando la ves desde la perspectiva correcta, porque estás viendo a un hombre que jamás en su vida ha sido enseñado para poder escuchar la voz de Dios o para poder distinguir la voz de Dios, porque su papá se dedica a hacer ídolos de madera, de yeso, de lo que hicieran, pero a eso se dedica su familia, a hacer ídolos. Y de repente un día Abraham escucha la voz de Dios que le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Cómo le explicas a tu familia que toda su vida ha hecho ídolos que Dios te habló? ¿Cómo se los explicas? Vas y les dices: Dios me habló. Te van a decir: ¿cuál de todos? Imagínate, viene saliendo de la bodega de los ídolos y de repente sale y dice: Dios me habló. Estoy chisqueado, ya estoy escuchando voces allá adentro. Son de palo tú, Abraham. No, hombre, estás bien botana tú. A ver, vuélvete a meter a ver si te vuelve a hablar. Imagínate ese cuadro. ¿Cómo le explicas a tu papá: pa, me voy de la casa, Dios me habló y me dijo que tengo que salir de aquí de la casa? ¿Y a dónde vas, Abraham? No sé. ¿Cómo le explicas a tu esposa? Imagínate a Sara, típica señora Popov, porque pues tenía lana, tenía billetes. El Abraham tenía billetes, toda llena de joyas, los aretazos y las cadenas acá colgando y las pulseras y todo. Imagínate a Sara así a Sara, todo de oro acá y el peinadazo acá y no, o sea, Sara era algo serio. ¿Ah? Era algo serio. Imagínate, y viene Abraham así a la tienda, porque vivían en tiendas. Viene Abraham a la tienda, abre ahí la cortinita, le dice: amor, ¿puedo hablar contigo? Sí. Solo vengo a decirte que juntes todas tus cosas porque nos vamos. Imagínate esa cara de Sara así de: ¿a dónde nos vamos? Pues es que Dios me habló. ¿Y qué te dijo? Pues que nos vayamos de aquí. ¿Y a dónde vamos? Pues no sé. ¿Y entonces cómo es que nos vamos? Pues así, pues nomás agarra tus cosas y ahorita ya están preparando los burros y
pues ahí echamos todas las cosas, ahí las amarramos y nos vamos a llevar a nuestros criados y pues nos vamos. En el camino Dios nos va a decir a dónde vamos. Ahora, ahí les va otra parte de la historia que no se han puesto a pensar. Caminaron el primer kilómetro, ¿eh? Los primeros 2 kilómetros, los primeros 3, los primeros 4, 5 kilómetros ya llevan caminados. 10 kilómetros han avanzado. Pasan el primer pueblo y le dice, voltea Sara con Abraham y le dice, ¿es aquí? Sigamos caminando. Les agarra la noche, ponen sus tiendas, van a descansar. En el lugar donde se establecen por primera vez sus tiendas, Abraham se aparta, se va a un lugar y lo primero que hace Abraham es construir un altar para Dios donde adorar. ¿Sabes cuál es el detalle con nosotros? Que caminamos los primeros 10 kilómetros, pero se nos olvida volver a construir un altar. Y solo te levantas al día siguiente y quieres seguir caminando, pero no buscaste la dirección. Y una fe audaz es una fe que jamás se desconecta del cielo, porque la respuesta para todo lo que necesita proviene de ahí. Y caminan los primeros 3 días, los primeros 5, los primeros 10 días, los primeros 20 días. Y todavía Abraham no tiene una respuesta. Han pasado por algunos pueblos y siempre que llegan a algún pueblo, Sara le dice, ¿es aquí? Y Abraham dice, no. Hasta que llegan a la tierra que Dios les prometió que le daría a su descendencia. Y llegan a esa tierra y dice Abraham, aquí es mi amor. Pero Dios, en toda la historia y la vida de Abraham, no le permitió tener posesión de la tierra, solo le permitió vivir ahí como un extranjero. Y aún a pesar de eso, Abraham no le reclamó a Dios el no poseer una tierra. ¿Por qué? Porque una fe audaz no es aquella que espera lo material, es aquella que se basa en obedecer aunque lo material no llegue. Ya como que ya no le gustó, porque estamos enfocados en recibir siempre lo material. Creemos que la fe sirve solo para traer lo material, solo para hacernos prosperar. No, la fe sirve para mantenerte en la posición correcta en la cual Dios te quiere tener. La fe sirve para conectarte con el cielo y bajar las cosas que necesitas del cielo. La fe sirve para no desviar tu corazón. La fe sirve para mantener la humildad y el enfoque en aquello que es necesario mantenerlo. La fe sirve para que en toda la dirección que Dios te dé no pierdas el rumbo, aunque te toque vivir como extranjero. ¿Usted no se ha imaginado alguna vez la vida de Abraham? Imagínate ser un extraño entre toda la gente que vivía en esa tierra. Un verdadero extraño. Abraham, ¿y a qué te dedicabas? ¿Por qué se vinieron a vivir acá? Imagínate las preguntas de los vecinos, ¿no? Nunca faltan los vecinos que quieren enterarse de todo. La explicación de Abraham: pues nosotros hacíamos ídolos. Ah, sí, ay, tengo uno. A lo mejor se lo compré a ustedes. A lo mejor se lo compré a ustedes. Fíjate, ahí tengo uno guardado. Es más, ven, pásale. Y pasaba Abraham. Ah, sí, ese yo lo hice. Sí, de veras, sí.
¿Y luego por qué se vinieron para acá? Imagínate la explicación de Abraham. Pues, la voy a explicar como mexicano. Pues necesitábamos otros aires. Siempre es bueno comenzar de nuevo. Pero si allá tenías todo, ¿por qué tomaste esa decisión? Y ya entre preguntas y preguntas, hasta que se ve acorralado, Abraham tiene que decir: bueno, Dios me habló. ¿De veras Dios te habla? Sí, Dios me habló. ¿Y qué te dijo? Pues que me saliera de mi casa y que Él me iba a llevar a la tierra donde tenía que estar. Y luego, pues aquí estamos. Y todos pensando ahora: está bien loquito este señor, dice que Dios le dio esta tierra. Si aquí vivimos nosotros, este es nuestro pueblo. Tanto ídolo ya, escucha voces. Pero la historia de Abraham no termina ahí. Lo lleva al límite y dice que cuando él ya no tenía edad, ni Sara tenía edad para concebir, Dios le dio el hijo que le prometió. Y aparte de eso, volvió a llevar su fe al límite. Dios le pidió el hijo que le prometió. Termino con esto. Para ser audaces en la fe, van a pasar algunas cosas. Número 1, Dios te va a dar una instrucción. Número 2, Dios espera tu obediencia en la instrucción. ¿Ok? Número 3, Dios cumple parte de su palabra o parte de su promesa para contigo. Número 4, Dios pone en riesgo lo que tú tienes como seguro para ver si sigues teniendo la misma fe que al principio. ¿Va? Se los explico en mexicano. ¿Sale? Dios fue benévolo a tu oración y te da el negocio que le pediste. ¿Okay? Dios te promete: te voy a bendecir, esto. Ve ahora y empieza a hacer preparativos para ese negocio que me pediste. Tú haces los preparativos, llegas al lugar, ves el lugar, no tienes dinero para rentar el local que quieres y dices: bueno, Dios, pues aquí estamos. Ok. Entonces Dios espera hasta llevarte al límite. Tú empiezas a ahorrar. Porque así somos tan buenos para eso. Y empiezas a ahorrar. Y de repente, ya cuando tienes cierta cantidad, tú dices: ya me alcanza para la renta. Y Dios un día de repente toca tu corazón y te dice: dame lo que tienes. ¿Ya vamos entendiendo? Dame lo que tienes. Entonces tú le dices al Señor: ay, Señor, espérate. O sea, llevo 2 años ahorrando y tú, dame lo que tienes. O sea, Señor, 2 años de mis ahorros, mi vida misma se está yendo ahí, Señor. Dame lo que tienes. La respuesta de una fe audaz es que Abraham ni siquiera titubeó en darle a Dios lo que Dios le había dado, precisamente porque Abraham tenía claro de dónde había provenido la respuesta, de dónde había venido la bendición. Cuando tú no tienes claro de dónde vino la bendición, tú le cierras la mano a Dios y le niegas a Dios lo que Él te pide, porque todavía no tienes claro que provino de Él. Y es absurdo, porque tú le niegas a Dios lo mismo que Él te dio. ¿Va? Todavía no termina ahí la historia. Entonces Abraham decide sacrificar a su único hijo Isaac. Y esto tiene que ser, ¿cómo tiene que ser? Voluntario. Es decir, Dios no se lo pidió muchas veces. ¿Ya? ¿Entendimos? Si Dios te lo tiene que pedir muchas veces, ya no es voluntario. Dios no se lo pidió muchas veces: dame a tu único hijo, a Isaac, ofrécelo en sacrificio.
Y después ya no le volvió a hablar. Dejó que él lo hiciera. Así que si Dios te pidió algo, tú no estés esperando la confirmación. Señor, vuélveme a hablar. Dime con mayor claridad. ¿Qué tengo que hacer? Ya te dije. Ya te dije qué tienes que hacer. La mayoría aquí tiene un libro que una ocasión les regalé, se llama Una vida de bendición. Y cuenta el pastor ahí en su libro que la primera vez que Dios le dijo que regalara su casa, él no preguntó cuándo, cómo, qué o por qué. Él simplemente preguntó: ¿a quién? ¿A quién? Y esa es la historia de Abraham. Dame acá tu único hijo Isaac, ofrécele el sacrificio. Vamos. ¿Cuándo? ¿Cuándo quieres que lo sacrifique? ¿Ahora mismo? ¿Mañana? El día del sacrificio. ¿Ok? ¿Le volvió a hablar? No. ¿Qué esperó? Que lo hiciera de manera voluntaria. Que lo hiciera de manera voluntaria. Así que Abraham, para hacerlo de manera voluntaria es más doloroso. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo que llevarse al muchacho, hacerlo cargar la leña, porque Abraham ya estaba viejito. Imagínate, ir cargando la leña para tu propio sacrificio. Y de repente en el camino Abraham va acongojado, va afligido, porque es doloroso. Le está pidiendo lo mismo que Jesús le dice al joven rico: una cosa te falta, vende todo lo que tienes. Es lo mismo que Dios le pidió a Abraham. Todo. Todo. Porque si Dios te pide todo es porque Él está dispuesto a multiplicar. Pero no tenemos que hacerlo con esa intención. ¿Ok? Si Dios te pide una parte, solamente está probando tu fe y tu obediencia. Pero si Dios te pide todo, Él está dispuesto a multiplicar. Ojo con eso. Nada más que la intención no tiene que ser el recibir mucho más de lo que estás dando, porque si no se pierde la bendición. Solo para que lo tenga claro. Así que ha preparado todo y de repente comienzan a caminar, y en la mitad de la montaña, justo a la mitad, le dice Isaac a Abraham, le dice: oye, pa, pues aquí llevo la leña, ya me va doliendo la espalda, y pues tú llevas ahí el puñal, pero siempre venimos aquí a ofrecer sacrificio, el cordero o las tórtolas, pero ahora no llevamos ningún sacrificio. ¿Qué vamos a ofrecer, pa? Abraham le tuvo que haber respondido. ¿Por qué digo que le tuvo que haber respondido? Porque Isaac no se negó a subirse a la piedra del sacrificio. Así que Abraham tuvo que haberle explicado en el camino y le tuvo que haber dicho: Isaac, tú eres el sacrificio. Dios me pidió que te entregue. ¿Sabe qué entiendo yo de esto? Que la misma fe que estaba en Abraham ya estaba en Isaac. Porque Isaac no se niega al sacrificio. Isaac le dice: si así lo prometiste al Señor, aquí estoy, que así sea. ¿Sabe cuál es el problema con nosotros? Que a veces no podemos inyectar a nuestros hijos de la misma fe que tenemos nosotros, porque estamos acostumbrados a cubrir sus necesidades y a no dejarlos que lleven su fe al límite. Estamos acostumbrados a darles todo lo que quieren, en lugar de provocar que ellos lleven su fe al límite. Un día le dije a mis hijos, porque andaban que querían un balón de fútbol, y les dije: pues oren a Dios. Yo se los puedo comprar, claro que se los puedo comprar, y yo tengo que enseñarles qué es fe. Oren a Dios, pídanle a Dios un balón.
Y recuerdo que fuimos de visita a Houston, la familia, y estando en casa de una tía de mi esposa, la tía Mari, salió un vecino, el de al lado, justo el vecino de al lado. Salió, vio a los niños corriendo, se metió a su garage, sacó un balón Nike y le dijo a mis hijos: niños, vengan, les quiero regalar este balón. Y no solo les regaló el balón, les regaló una gorra, les regaló un termo y les regaló otras cosas. ¿Qué crees que pensaron mis hijos? ¿Sabes cómo volvieron? Lo primero que me dijeron es: papá, Dios ya nos respondió. Les digo: ven, así funciona la fe. Era más fácil ir a Walmart y comprar un balón, ¿o no? Era más sencillo. Pero mi trabajo es convertirlos en personas que sean audaces en la fe, que no tengan límites, que desde lo más pequeño hasta lo más costoso puedan ver que Dios lo puede suplir. Ponte de pie, por favor.